El Nilo se movía como un recuerdo, lento, paciente, eterno. Sus aguas lo tocaban todo: las raíces de los juncos, las piedras de los templos, las sandalias de los sacerdotes y los tobillos de mujeres que nunca serían recordadas. A lo lejos, el sol ardía contra el oro, y la tierra brillaba como si hubiera sido bendecida por los propios dioses. Egipto parecía sereno desde lejos, una civilización perfecta pintada de luz. Sin embargo, bajo el resplandor, algo inquieto vivía. La superficie tranquila del imperio ocultaba el sonido de miles de vidas tranquilas doblándose bajo un peso invisible. Los cantos de los trabajadores resonaban por las orillas del río, constantes y rítmicos, ocultando la verdad de que no todas las tripulaciones que moldeaban la gloria de Egipto eran libres. Los murales contaban una historia diferente: reyes de pie como dioses, reinas congeladas en gracia, ejércitos que regresaban triunfantes. Entre ellas, casi invisibles, estaban mujeres con la cabeza rapada y los ojos bajados, sus rostros pintados sin nombre. Su mundo no era el que cantaban los poetas, ni estaba grabado en jeroglíficos. Existía debajo, a la fresca sombra de palacios y tumbas. Para ellos, el amanecer significaba trabajo, atardecer, obediencia. No soñaban con la eternidad, solo con el descanso. Las mismas manos que vertían perfumes para las nobles también llevaban a los muertos a sus tumbas, atando lino alrededor de cuerpos que serían recordados para siempre mientras los suyos desaparecían en polvo. La perfección de Egipto exigía su silencio, y el silencio se convirtió en su único idioma. Para entender Egipto, primero hay que comprender su orden, una escalera divina construida desde el nacimiento. En la cima estaban dioses, luego faraones, después nobles y escribas, y finalmente los incontables cuerpos que llevaban el peso de todos los que estaban por encima de ellos. Los sacerdotes decían a la gente que así era como el universo deseaba que fuera. La diosa Maat, decían, equilibraba el caos y el orden. Cuestionar el lugar de uno era ofenderla, perturbar el propio ritmo de las estrellas. Y así, la obediencia se volvió sagrada. Dentro de este orden, las mujeres nacidas en servidumbre nunca fueron vistas como personas que pudieran poseer o elegir. Eran funciones. Para el Estado eran propiedad, al templo ofrendas, para la élite adornos vivientes. Algunos eran regalos para honrar una deuda, otros recompensas por el servicio militar. Cuando moría un noble, algunas de estas mujeres eran enterradas cerca de su tumba, no como compañeras, sino como extensiones de su riqueza, prueba de que incluso en la muerte la propiedad perduraba. Los que no estaban enterrados se mantenían vivos por rutina. En las casas de los poderosos fregaban suelos de piedra hasta que se les agrietaban los dedos, mezclaban aceites y pigmentos de fondo, preparaban lino para ceremonias. En los vastos templos lavaban las túnicas de los dioses y pulían altares hasta que sus reflejos se reflejaban. Difuminaban en el mármol. Cuando envejecieron, su valor cambió. Algunos se daban a amos más jóvenes, otros eran reemplazados en silencio. El sistema no requería crueldad para mantenerse. Su fortaleza residía en la creencia. Cuando todos estuvieron de acuerdo en que la divinidad exige jerarquía, incluso la bondad se convirtió en una cadena. Los sacerdotes lo llamaban orden. Las mujeres no lo llamaban nada, porque nombrarlo era desafiar a los dioses. El silencio que gobernó Egipto no fue ausencia de sonido, fue la fe convertida en un arma. Los cánticos que surgían de los templos al amanecer hablaban de pureza y gratitud, pero bajo esos himnos, pasos susurraban sobre la arena. El sonido de mujeres llevando ofrendas, el leve tintinear de la cerámica, el suspiro antes de arrodillarse. Cada ritual, cada banquete, cada proclamación real descansaba sobre el trabajo invisible de los invisibles. Aún así, no todo silencio era derrota. Algunos esclavos tallaban pequeñas marcas en vasijas de barro, símbolos que solo ellos podían leer.
Algunos escondían cuentas o trozos de hilo de colores dentro de su ropa, pequeños fragmentos de memoria preservados contra la avalancha de obediencia. Estos gestos eran rebeliones demasiado sutiles para que los dioses las notaran. En ellos vivía la verdad obstinada que el espíritu humano resiste incluso cuando no puede hablar. Al caer la noche, el Nilo volvió a su ritmo paciente. Las estrellas se reflejaban como monedas dispersas sobre su superficie, y la ciudad exhalaba. Los fuegos se apagaban dentro de los grandes salones, mientras que en los aposentos de los sirvientes los cuerpos descansaban en rincones estrechos, los huesos doloridos, los corazones firmes. El aire olía a grano, sudor y niebla de río. En algún lugar más allá, la misma luz de luna que besó la corona de una reina también rozaba la mejilla de una chica sin nombre. Ambos brillaron brevemente, luego desaparecieron en la oscuridad, iguales solo en el silencio. Y así comienza. La historia que la historia olvidó contar. Cómo el imperio que adoraba la eternidad la construyó sobre el aliento de aquellos que nunca debieron ser recordados. La gloria de Egipto no descansaba en la piedra o el oro, sino en la resistencia. La tranquila resistencia de mujeres que vivían y morían bajo el mismo cielo, cargando con el peso del cielo sin ser vistas por él. Venían de todas las direcciones que el Nilo podía alcanzar, desde los valles rojos de Nubia, desde los oasis engullidos por la arena, desde aldeas borradas por la hambruna. Algunos llegaron en silencio, otros marchaban bajo estandartes que proclamaban la victoria del faraón. El mundo del antiguo Egipto se expandió no solo mediante la conquista, sino también mediante la absorción, la lenta y deliberada incorporación de vidas humanas a su órbita. Entre esas vidas había mujeres cuyos rostros se endurecieron el sol y cuyos idiomas disolvieron el imperio. Su captura no fue un momento, sino un proceso. Los nombres, olvidados primero, luego las historias, después el sonido. Una niña tomada del sur aún podría recordar la nana de su madre mientras los soldados le ataban las muñecas. Días después, esa canción se desvanecería bajo el ruido de órdenes extranjeras. Cuando llegaba al puerto fluvial, los comerciantes la inspeccionaban como si fuera cerámica, girando sus manos para juzgar el trabajo y trazando la curva de su mandíbula como si decidieran su valor por simetría. Una vez vendida, le despojaron de hablar. Su lengua, moldeada para otro mundo, se volvió inútil aquí. Los egipcios la renombraron, a veces en honor a una diosa, a veces en honor a un número. La ironía era cruel, nombres divinos para aquellos destinados a servir a lo divino en silencio. El cambio de nombre fue una combinación de ceremonia y borrado. Los escribas lo registraron cuidadosamente en papiro. La chica del sur llamada Merit Ang. Ninguna mención de quién había sido antes. Su verdadero nombre murió en cuanto la tinta se... Un día más. Sin embargo, dentro de los salones de mármol donde se servía a los dioses, otras vidas también mantenían el ritmo. Manos invisibles barriendo altares, moliendo resina, doblando túnicas de lino para sacerdotes que hablaban de pureza. Lo divino, al parecer, requería mucho mantenimiento. Servir a los dioses se consideraba honor, pero para las mujeres que realizaban ese servicio era una sentencia dorada en santidad. Se les llamaba sirvientes de la casa de Ra o hijas de Amón, títulos que sonaban sagrados pero significaban propiedad con otro nombre. Cada mañana se arrodillaban ante estatuas talladas en piedra negra, sus reflejos perdidos en la superficie pulida de la divinidad. Limpiaron la cera y el polvo de las velas, el residuo de las oraciones que no podían expresar por sí mismos. Los sacerdotes pasaban vestidos con lino tan blanco que captaba la luz. Las mujeres siguieron en silencio, llevando frascos y telos, borrando cualquier señal de que una mano humana hubiera tocado. A los dioses, cuestionar este deber era impensable. Las escrituras proclamaban que el orden fluía de la obediencia, y la obediencia de la fe. A quienes servían los templos se les decía que su sufrimiento aseguraba la armonía entre el cielo y la tierra. Si dolía, era porque los dioses los estaban poniendo a prueba. Si lloraban, solo era prueba de que el pecado estaba abandonando sus cuerpos. La lógica era impecable y cruel. Dentro de esa fe, la compasión se convirtió en indulgencia.
misericordia, debilidad, y así, la santidad y la explotación se mantenían lado a lado, indistinguibles bajo la misma luz dorada. Cuando llegaban las fiestas, el contraste se profundizaba. Multitudes se congregaban fuera de las puertas del templo, vitoreando mientras los sacerdotes llevaban estatuas de dioses por las calles, cubiertas de flores y oro. Las mujeres que habían pulido esas estatuas observaban desde detrás de biombos de piedra, con el rostro oculto. Los dioses que vestían eran celebrados. Las Manos que los vistieron seguían siendo invisibles. El aroma a mirra llenaba el aire, mezclándose con risas y cantos. Por un momento, la ciudad se creyó bendecida, sin saber que sus bendiciones se habían pagado en silencio. La noche regresó lentamente en Egipto, no como oscuridad, sino como refrescante. Cuando la última antorcha se apagó, los pasillos del templo parecían vivos con susurros, ecos de pasos, el leve zumbido de las oraciones atrapadas en las paredes. En esa quietud, las mujeres a veces también rezaban. No rezaban a los dioses a los que servían, sino al vacío entre las estrellas. Sus palabras eran suaves, casi disculpas, por querer paz, por querer libertad, por atreverse a desear que lo divino pudiera verlos. Estas oraciones nunca se escribieron, pero perduraron más que cualquier inscripción. La fe se había convertido en su única posesión, y hasta eso era prestado. Hubo momentos en los que creían sentir una presencia, no la grandeza de Ra o Isis, sino algo más pequeño. Una brisa que les tocaba la piel mientras limpiaban la cara de un ídolo, o el calor que permanecía en la piedra mucho después del atardecer. En esos momentos imaginaban que los dioses no eran crueles, solo distantes, y que quizá la divinidad lloraba en secreto por lo que exigía. Era más fácil perdonar al cielo que enfrentar la verdad, que el sistema fue construido por hombres, no dioses, y la santidad era el lenguaje del control. Aún así, la devoción ofrecía su propia especie de paz. La rutina apagaba la desesperación. El ritmo de barrer, vertir, arrodillarse, respirar, les acompañó durante las horas. Servir perfectamente era desaparecer perfectamente. Y la desaparición, en un mundo que solo recordaba a los reyes, era casi una forma de inmortalidad. Sus nombres se perdieron, pero su obra permaneció, grabada en el brillo de cada piedra que los turistas del futuro algún día admirarían. Fuera de los templos, la ciudad latía con la vida cotidiana, mercados, risas, niños, persiguiéndose por calles polvorientas. Dentro, el aire colgaba denso de santidad y agotamiento. Las mujeres conocían ambos mundos, pero no pertenecían a ninguno. Cuando pasaban por las puertas del templo al anochecer, cargando cestas vacías y telas manchadas de aceite, nadie miraba dos veces. Lo sagrado no podía existir sin ellos, pero no eran dignos de lo sagrado. A veces, tras terminar las oraciones, algunos se quedaban en el patio. La luna se alzaría sobre los pilones, trazando líneas plateadas a lo largo de los jeroglíficos. Se arrodillarían una última vez, no ante el Dios entronizado, sino ante la tierra tranquila que había debajo. La tierra, cálida por el calor del día, se sentía viva bajo sus palmas. No exigía nada, no bendijo ni maldijo, simplemente lo sostuvo, iguales en silencio. En ese gesto residía la verdad más antigua, que la santidad, despojada de poder, es mera presencia. Quizá los dioses sí los oían, pero en un idioma más allá del sonido, a través del ritmo de corazones que se negaban a dejar de creer. Su fe no estaba en estatuas ni en sacerdotes, sino en la resistencia misma. Y esa resistencia, aunque no registrada, se convirtió en parte de la historia eterna de Egipto, el suave e invisible latido bajo los himnos del imperio. La obediencia fue la primera ley de Egipto, más antigua incluso que los dioses a los que servía. Estaba grabado en el ritmo de la vida, como el pulso del Nilo: subir, fluir, retirarse, regresar. La misma corriente que traía la cosecha podía llevársela, y la gente aprendió pronto que la supervivencia dependía de mantenerse dentro de su patrón. Para los esclavizados, la obediencia no era elección sino gravedad.
los mantenía en su lugar, los ataba a la voluntad de quienes reclamaban el favor del cielo. Sin embargo, cada orden repetida, cada silencio exigido dejaba una sombra, la silenciosa pregunta de ¿qué pasaría si alguien se negaba? Había registros, tenues e incompletos, de quienes sí lo hicieron. Una mujer cuyo nombre fue borrado de un pergamino del templo. Otro que desapareció de los registros de sirvientes tras ser acusado de hablar contra el ritual. El castigo nunca se escribió claramente, pero su mensaje sobrevivió. En Egipto, la rebelión no necesitaba testigos, solo memoria. Los escribas se aseguraban de que los desobedientes fueran deshechos no por ejecución, sino por omisión. Ser olvidado era peor que la muerte, era negarse la eternidad. Y así, el borrado se convirtió en la crueldad más eficiente, una que no dejaba cicatrices para que los ojos futuros pudieran compadecerse. Pero a veces el borrado requería ruido primero. Los testigos hablaban de mujeres arrastradas a patios, obligadas a arrodillarse bajo la sombra de pilares que habían sido sumisiones durante siglos. Un sacerdote declaraba su impureza y se vertía agua mezclada con natrón sobre ellos. Una purificación ritual lo llamaban, aunque quemaba la piel hasta dejarla en carne viva. El cuerpo fue castigado por el crimen imaginado del alma. No se derramó sangre, pues la sangre pertenecía a la vida, y la vida era una propiedad valiosa. En cambio, el imperio prefería la humillación, sufrimiento sin espectáculo, dolor sin martirio. Otros se marcaron de formas más silenciosas, símbolos de tinta presionados contra la piel, pequeños y deliberados, ocultos bajo la ropa. Para cualquiera que fuera, parecían decorativos, quizás devocionales, pero entre los amos significaban la propiedad renovada, una advertencia contra la rebeldía. Estas señales les siguieron hasta sus tumbas. Algún día, los arqueólogos descubrirían huesos con tenues trazas de pigmentos cerca de las muñecas y el cuello, incapaces de leer qué significaban esas marcas en su día. El lenguaje de la subyugación había sobrevivido a sus traductores. Y sin embargo, incluso bajo tal peso, la rebelión persistía en gestos demasiado pequeños para castigar. Un pan escondido para otra mujer, un ritual dejado imperfecto a propósito, una mirada se detuvo un segundo de más. Cada acto, insignificante por sí solo, se convertía en un susurro contra la eternidad. El imperio podía comandar cuerpos, pero la intención era más difícil de poseer. Las mujeres entendían que la verdadera desobediencia no era ruidosa, sino la negativa a rendirse por completo. Durante el día trabajaban como siempre, con rostros tranquilos y manos firmes, pero por dentro la idea de la negativa vivía como una brasa. A veces se encendía cuando la voz de un sacerdote se quebraba a mitad de una oración, o cuando el viento levantaba polvo sobre una ofrenda perfecta. Por un instante, la ilusión del orden divino vaciló. Entonces lo vieron, la verdad de que los dioses necesitaban sirvientes tanto como se les decía que necesitaban dioses. Esa conciencia era peligrosa, pero también era libertad. Quienes insistieron pagaron caro. Algunos estaban encerrados en almacenes bajo los templos, sus tareas reemplazadas, sus nombres tachados. Las habitaciones eran frescas y estrechas, impregnadas del olor a piedra y aceite viejo. Los días se fundían en la oscuridad, medidos solo por la luz que se colaba por las grietas. El castigo pretendía purificar el espíritu a través de la soledad. A menudo no purificaba nada más que la paciencia de la crueldad. Cuando fueron liberados, regresaron más callados, más lentos, más cuidadosos, pero algo en su mirada ya no pertenecía a Egipto. Se había desplazado hacia otro lugar, hacia un horizonte que ningún maestro podía ver. Con el paso de las generaciones, la obediencia se convirtió en instinto. Las madres enseñaban a las hijas no el valor, sino el cálculo. Cuándo hablar, cuándo inclinarse, cuándo desaparecer. El miedo se convirtió en una especie de sabiduría heredada, la supervivencia transmitida como una reliquia sagrada.
Sin embargo, incluso en esa precaución había resistencia, y la resistencia, con el tiempo, se convierte en resistencia. El orden egipcio sobrevivió durante miles de años, pero también sus contradicciones. Por cada monumento construido para la eternidad, había voces enterradas bajo él, susurrando que nada dura para siempre. El poder, una vez asegurado, exige la fe para sostenerlo. Los sacerdotes lo entendían mejor que nadie. Difundieron historias de maldiciones divinas sobre quienes desobedecieron. Una mujer que mintía, decían, renacería como un gusano en la arena. Quien desafiara a su amo vagaría por el más allá como polvo sin forma. Estos mitos se colaban por los aposentos como humo, difuminando miedo con fe hasta que ambos eran indistinguibles. Era el control más elegante imaginable, del tipo que no requiere guardias. Y aún así, ni siquiera la fe podía silenciar todas las dudas. A altas horas de la noche, cuando las antorchas ardían y el ruido de la ciudad se desvanecía en viento, algunas mujeres salían y miraban el río. El Nilo reflejaba las estrellas como fragmentos de oro roto. Su flujo era paciente, eterno, indiferente. Se preguntaban si la libertad se sentía así, constante y fuera de control. Quizá en algún lugar más allá de esas aguas había un lugar donde la obediencia no era sagrada, donde el aliento de una mujer pertenecía solo a ella misma. No podían decirlo en voz alta, pero en su silencio el pensamiento echó raíces. Al amanecer volvieron a sus deberes como si nada se hubiera movido. El sistema permaneció intacto, pulido y perfecto. Sin embargo, la más pequeña fractura había comenzado. Invisible, inevitable. El precio de la desobediencia era alto, pero también lo era el coste de la sumisión total. Entre esas dos cargas, las mujeres llevaban Egipto hacia adelante, su sufrimiento entretejido en el esplendor del imperio. La historia llamaría más tarde a esto estabilidad. En realidad, era una resistencia disfrazada de paz. La muerte, en Egipto, no era un final, sino un cambio de dirección. El mundo de los vivos y la vida después de la muerte eran espejos, cada uno reflejando al otro a través de rituales y piedra. Cada pirámide, cada tumba, cada jarra sellada. Con cera susurraba la misma promesa, que ningún alma desaparecería si la memoria persistía. Sin embargo, para los esclavizados, la memoria era un lujo que nunca se les concedía. Sus muertes pasaron desapercibidas, sus cuerpos volvieron al polvo que habían llevado en la piel toda su vida. Aún así, la maquinaria eterna del imperio no pudo borrarlos por completo. Fragmentos perduraban, huesos bajo arena, puentas de vidrio extranjero, leves impresiones de pulseras llevadas mucho después de que su valor se hubiera desvanecido. Aún así, la maquinaria eterna del imperio no pudo borrarlos por completo. Fragmentos perduraban, huesos bajo arena, cuentas de vidrio extranjero, leves impresiones de pulseras llevadas mucho después de que su valor se hubiera desvanecido. Los arqueólogos encontrarían algún día estas huellas y las llamarían artefactos, colocándolas tras cristales bajo una luz perfecta. Notaban el desgaste en una muñeca, las crestas superficiales en la columna, las marcas de un trabajo interminable. Pero para esas mujeres, esos signos no eran historia, eran el agotamiento hecho permanente. Incluso en la muerte, se definían por lo que habían soportado. Algunos fueron enterrados cerca de las murallas, envueltos apresuradamente en lino, con los rostros volteados hacia el oeste, la dirección de los muertos. Otros yacían en fosas sin marcar fuera de los terrenos del templo, lo suficientemente cerca para servir en espíritu, pero nunca lo bastante cerca para descansar como iguales. Había excepciones, extrañas anomalías que desconcertaban a los eruditos de épocas posteriores. En algunas tumbas de nobles, una sola esclava era enterrada junto al amo, adornada con joyas de modesto valor, su cuerpo colocado con cuidado. Las inscripciones nunca la nombraron, solo registraron su papel, la que acompañó.
El gesto pretendía ser devoción, pero ocultaba otra verdad. Incluso en la eternidad, la propiedad perdura. El alma de la sirvienta, atada por un ritual, debía continuar su labor en los campos del más allá, moliendo grano celestial, preparando comida para los dioses. La libertad no se concedía por la muerte, simplemente se transfería a otro tipo de servicio. Y sin embargo, dentro de ese silencio, algo empezó a cambiar. El tiempo, que borra a todos los amos, restauró lentamente el equilibrio. Los monumentos se desgastaron, las inscripciones se desvanecieron, los nombres de reyes se confundieron en mito. Pero los huesos no olvidan. En la tierra, los humildes sobrevivían a los santos. Las mujeres sin nombre de Egipto permanecieron no en la memoria, sino en la materia. Sus historias sobrevivieron a la ausencia, a la persistente silenciosa del polvo que se negaba a desaparecer. Hay poesía en ese tipo de resistencia. Cada generación de arqueólogos, cada mano que pasa del historiador, pasa a formar parte de su resurrección sin saberlo. Cuando alguien se inclina sobre un fragmento de cerámica y se pregunta quién lo moldeó, los olvidados respiran brevemente de nuevo. El imperio que les negó la voz se convierte en el escenario de su lento regreso. Cada descubrimiento reescribe el equilibrio. Cada pregunta rompe la ilusión de que el pasado siempre estuvo en silencio. Imagina a uno de ellos ahora, una mujer enterrada más allá del límite de la ciudad. Ella fue joven una vez, su piel bronceada por la luz del sol, sus ojos afilados como pedernal. Se levantaba antes del amanecer, molía grano, traía agua y rezaba por nada más que descansar. Cuando murió, ningún sacerdote pronunció su nombre. Los hombres que llevaron su cuerpo dijeron poco. La cubrieron de arena y se marcharon antes de que el sol saliera demasiado alto. Y sin embargo, la tierra la guardaba con cuidado, como un secreto. Miles de años después, cuando descubrieron sus huesos, contaron historias que nunca pudo contar. El patrón de sus rodillas mostraba horas arrodilladas. El desgaste en sus dedos hablaba de cuerda y piedra. Para la ciencia, estos eran datos concretos. En verdad, eran biografía. La muerte había hecho lo que la vida no pudo, dada su igualdad. Ningún faraón sobrevivió a ella. Ningún sacerdote mantuvo su autoridad más allá de la tumba. Las tumbas que una vez se alzaban sobre su cuerpo desmoronaban en polvo, igual que las suyas. En esa última aritmética, el imperio y sus esclavos se volvieron indistinguibles. Los propios dioses se desvanecieron en el silencio, sus altares agrietados, sus nombres ahora solo los pronunciaban turistas bajo el sol del desierto. Aún así, algo de Egipto perdura, no su poder, sino su fragilidad. La civilización que buscaba la eternidad dejó un recordatorio de que la eternidad se construye a partir del olvidado. Los sin rostro, los sin voz, los sin nombre, eran la base bajo el oro. Sin sus manos, ningún templo podría haber existido. Ninguna escritura habría sobrevivido. Recordarlos ahora es recordar que la belleza de la historia nunca es inocente, siempre se compra. Mientras el Nilo pasa junto a ciudades modernas, trae susurros del pasado, el vago recuerdo del trabajo, el fantasma del aliento que una vez se perdió en el polvo. De pie junto a sus orillas, uno aún podría sentirlo, ese zumbido silencioso bajo la superficie, como un latido. Demasiado viejo para detenerse. No es la pena lo que persiste, sino el reconocimiento. El mismo río que reflejaba su esfuerzo ahora refleja nuestra mirada, uniendo el tiempo en una larga reflexión de lo que se soportó. En la quietud de la noche, cuando el desierto se enfría y el viento se mueve entre columnas rotas, casi parece que están cerca. Incontables voces bajo la arena. Ni vengativas ni suplicantes, solo esperando. Esperando ser vistos, no como reliquias o víctimas, sino como prueba de que la resistencia es una especie de victoria. Egipto prometió la eternidad a sus amos, pero fueron los esclavizados quienes realmente la lograron. Su silencio duró más que las palabras.
Su polvo se convirtió en el recuerdo del mundo mismo. Y así, la historia termina no en desesperación, sino en equilibrio. Los olvidados ya no son anónimos, son todos los que alguna vez vivieron sin reconocimiento, todos los que mantuvieron el mundo girando mientras otros se llevaban el mérito. Su paz no está en templos ni tumbas, sino en la verdad de que la historia, por cruel que sea, no puede borrar lo que sobrevive en la comprensión. Hablar de ellos ahora es cumplir la promesa que Egipto hizo a sus dioses, que nada, una vez creado, debería morir realmente.